Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Gracias por asistir a nuestra conferencia Estudios sobre gasto del Estado en telecomunicaciones satelitales, bases para un proyecto de satélite de telecomunicaciones para el Perú. Permítanme saludar esta noche al ingeniero Jorge Cueva Norberto, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Los expositores el día de hoy, el ingeniero SIC Wilfredo Fanola Merino y el general ingeniero Carlos Caballero León. También déjenme saludar a los ingenieros miembros de la Orden, al público en general, participantes de esta actividad y principalmente a los directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica, quienes han hecho posible organizar y llevar adelante este importante evento. Antes de dar inicio a este evento, me gustaría solicitarle a todos los participantes que durante la actividad, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para el adecuado desarrollo de nuestra conferencia. Para dar inicio a nuestra actividad programada el día de hoy, invito al señor presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Jorge Cueva Norberto, quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, ingeniero Carlos Chancafe. Muy buenas noches, ingenieras, ingenieros y público en general. A nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Estudios sobre gastos del Estado en telecomunicaciones satelitales, base para un proyecto de satélite de telecomunicaciones para el Perú. Actualmente la crisis de la pandemia por el COVID-19 ha mostrado la carencia de conectividad digital a nivel nacional, principalmente para el acceso a Internet en zonas rurales, que ha influido notablemente en el sector de salud y educación. Las redes terrestres son una solución de conectividad para las zonas urbanas y ciudades donde el acceso geográfico lo hacen posible. Tenemos la red dorsal nacional de fibra óptica y redes regionales que todavía no están operativas al 100%, y esto conlleva a que muchas poblaciones no tienen conectividad digital. Para las zonas rurales, límites de frontera y marítima donde no es posible atender con redes terrestres, una de las soluciones más importantes para la conectividad es a través del sistema satelital. Es por eso que se hace necesario la elaboración de un plan de desarrollo satelital que quedó pendiente su desarrollo por parte del Viceministerio de Comunicaciones. Pero hay una buena noticia. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República ha aprobado y recomienda el proyecto de ley 919-2016, y eso es la ley que declara de interés público e interés nacional la formulación de un plan de desarrollo satelital en telecomunicaciones, y esperamos que los congresistas de pleno le den la importancia del caso para que nuestros hermanos peruanos tengan conectividad digital y puedan sus comunidades tener desarrollo y calidad de vida. Hoy día tenemos la presencia del ingeniero Wilfredo Fanola, que es presidente del Comité Especializado de Sistemas de Comunicación Satelital, y también nos acompaña el general ingeniero Carlos Caballero, que es miembro experto del Comité Especializado de Sistemas de Comunicación Satelital, a quien le damos nuestro más cordial agradecimiento por su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por las palabras de bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Quiero indicar a los participantes que durante toda la conferencia se mantendrá desactivado el chat y solo se activará la parte final para la parte de preguntas. No se aceptará ningún tipo de consulta por otro medio que no sea por el chat, únicamente por el chat. Además, indicar que durante la presentación vamos a estar pasando un link de asistencia. Es importante para nosotros que ustedes registren su asistencia en nuestra actividad. Y al finalizar, casi cuando estemos en el momento de preguntas, vamos a enviar
un link de encuesta de satisfacción para que ustedes nos indiquen qué les pareció nuestra conferencia el día de hoy, qué temas quieren que tratemos en las siguientes actividades. Para dar inicio, vamos a presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a comenzar presentando al ingeniero SIC Wilfredo Fanola Merino. Él es ingeniero electrónico de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en gestión, con mención de alta dirección, defensa y desarrollo aeroespacial por la Universidad Agraria La Molina y la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea del Perú. También tiene una maestría en Dirección Estratégica de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de posgrado de Ingeniería y Comunicaciones Digitales por el INITEL y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Nuestro otro expositor el día de hoy es el general ingeniero Carlos Caballero León. Él es ingeniero de construcciones aeronáuticas por la Escuela Nacional Superior de Ingenieros de Construcciones Aeronáuticas de Toulouse, Francia. Licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Máster de Ciencias de Defensa y Seguridad Interamericana por el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, Estados Unidos. Además, él es mayor FAC, ingeniero electrónico en retiro. Él actualmente es fundador de CP Consul. Entonces, demos la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy, el ingeniero Wilfredo Fanola Merino y al general ingeniero Carlos Caballero León. Adelante, ingenieros. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero Cueva, buenas noches. A todos los asistentes también una cordial bienvenida y gracias por asistir a este evento que creemos que es importante para nuestro país en el marco del desarrollo de las telecomunicaciones, tal como lo dijo el ingeniero Cueva. La reciente emergencia por la pandemia ha hecho muy necesario la conectividad en todo nuestro país. Y por las noticias que vemos somos testigos de que gran parte de la población rural hasta el momento no tienen conectividad y están sufriendo los embates de esta enfermedad, básicamente en los sectores más álgidos de nuestro país, ¿no? Como el sector salud, el sector educación. Hoy presentamos un trabajo en conjunto y gracias a la invitación del general Caballero que me incluyó en esta idea de hacer este estudio, el por qué estamos adoleciendo en gran parte de nuestro país en la conectividad. Y básicamente nosotros hemos titulado este trabajo, en primer lugar, como el gasto del Estado peruano en telecomunicaciones satelitales, y creemos que este trabajo de investigación puede ser tomado como base para un proyecto de satélite de comunicaciones para el Perú. El siguiente trabajo se muestra como un pequeño texto publicado en agosto de 2020. Al final de la exposición verán ustedes los links para poder descargar este trabajo. Y como les repito, hemos titulado como un estudio del gasto del Estado peruano en alquilar segmento satelital para poder conectar específicamente a las entidades del Estado en los sitios más alejados de nuestro país. Y vuelvo a repetir, queremos que esto sea tomado como un base para un futuro proyecto de comunicaciones satelitales para el Perú. Todo el mundo que está ahorita involucrado en los sistemas de telecomunicaciones sabemos que hay tres modalidades o medios de comunicación a distancia. En nuestro país se ha desarrollado, por ejemplo, las redes de comunicaciones terrestres, básicamente en la distribución e implementación de redes de fibra óptica, llámese en las redes dorsal nacional, llámese en las redes regionales. Y también se ha desplegado una gran cantidad de redes de microondas desde la época de la existencia de Entel Perú, y aún todavía se conserva como una manera de respaldo a las comunicaciones por redes de fibra óptica. Pero también, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hay un tercer medio de comunicaciones que básicamente ayuda en los sitios o geografías tan difíciles como nuestro país. Y ese tercer medio que se complementa totalmente a los dos anteriores
comunicaciones alámbricas por fibra óptica, comunicaciones inalámbricas terrestres de radioenlaces de microondas, con las comunicaciones inalámbricas espaciales o comunicaciones satelitales. Estos tres medios de comunicaciones, según Unión Internacional de Telecomunicaciones, son completamente compatibles, que se complementan para poder cerrar en un país como el nuestro, de mucha geografía difícil, para cerrar totalmente la brecha digital. Como podemos ver en la gráfica, dicho esto, de los tres medios, tenemos ya diseminado una gran parte de las redes de fibra óptica propia, tanto como la red dorsal que une las 180 capitales de provincia, como también las redes regionales. Y por supuesto también tenemos sistemas de radioenlace propios que unen básicamente la sierra y la costa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna y hasta el centro del país. Y podemos ver en nuestro mapa que hay una gran parte del sector selva, básicamente, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que se encuentran algo despejadas de estas redes de telecomunicaciones terrestres. Por lo tanto, las redes de comunicación satelital contratados a terceros están dando cierta cobertura a estas áreas faltantes de las redes terrestres, básicamente con accesos limitados debido al costo que tienen estos sistemas, que más adelante se va a describir muy detalladamente. Entonces, en las redes de telecomunicaciones alámbricas terrestres, el Perú ya tiene implementado lo que se llama la red dorsal nacional, con un gasto o inversión de 333 millones de dólares que une 180 capitales de provincia. Igualmente, ha concesionado a empresas nacionales y extranjeras en lo que se llama las redes regionales con un costo o una inversión de más de 1.803 millones de dólares. El total de inversión que el Perú ha tenido en estos años para implementar estas redes terrestres de fibra óptica combinadas con radioenlace y las redes regionales es de 2.136 millones de dólares, que están básicamente dando conectividad a más de 3.9 millones de habitantes beneficiados. Entonces, esto es lo que se tiene en este momento desplegado en lo que son el desarrollo de las redes de comunicaciones de banda ancha a base de redes terrestres, fibra óptica y radioenlace. Podemos describir de ese despliegue de las redes regionales las primeras que se desarrollaron, el grupo 1, el caso de Huancavelica, Lambayeque, Apurímac, Ayacucho, el grupo 2, Cusco, Cajamarca, Tumbes y Piura, que en las regiones de Cajamarca, Tumbes y Piura, lamentablemente, el proyecto está en una reformulación por parte del MTC por un tema de incumplimiento de la empresa concesionada, retrasando un poco aún el desarrollo del despliegue de la banda ancha en estas tres regiones. En el grupo 3 tenemos la implementación de las mismas redes en las regiones de Junín, Lima provincias, Puno, Amazonas, Ica, Moquegua y Tacna, y un corto grupo concesionado para las regiones de Arequipa, Ancash, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, que están en pleno despliegue y desarrollo. Podemos decir que dentro de todo este despliegue ya se tiene concluidas y en temas de entrega, digamos, al Estado peruano, las redes regionales de Lambayeque, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 5 regiones que ya podría estar en funcionamiento con estas redes regionales. Y lo que no sabemos, digamos, por información inclusive del sector, como es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios no tienen una adopción de una tecnología para poder desplegar
porque se está desplegando en las otras regiones. Es decir, estas 3 regiones aún falta todavía determinar qué tipo de proyectos regionales se va a implementar. Dicho esto, la brecha de acceso a las telecomunicaciones desde el 2018 nos indica lo siguiente, que hay 25.009 localidades que al menos una entidad pública no tiene acceso. Es decir, ese es el 100% de las localidades que al menos hay una entidad pública, llámese comisaría, centro de salud, puesto de salud, no tienen acceso a conectividad. Eso en el 2018. En el 2019, ese porcentaje, que prácticamente era casi el 100%, baja un poco y también nos indica que el 81% de toda esa localidad también no tendría acceso, al menos a una entidad pública, conectividad. Igualmente en el 2020 y mejorando un poco en el 2021 y 2022. Entonces la situación de nuestro país es preocupante. 16.180 localidades dispersas, poblaciones en extrema pobreza, geografía compleja, no son rentables para los operadores, comercialmente hablando. Entonces, y el Estado peruano no tiene un satélite de comunicaciones. Esta es la gran brecha que nosotros tenemos en este momento. De ahí la preocupación de nosotros de tener una alternativa de comunicaciones para esta cantidad de localidades que no tiene acceso a la comunicación. Esto se ha extraído de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que son los indicadores de brechas, porcentaje de localidades que al menos una entidad pública sin cobertura de servicios de acceso a Internet fijo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al 2019, ¿no? También podemos comentar que desde el 2009 ha habido intenciones de sacar proyectos de ley que declara de necesidad pública de interés nacional la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Satelital. Está siempre en iniciativas. Asimismo, también en el 2013, otra iniciativa con su número de proyecto de ley, igualmente con la misma intención de declarar de necesidad pública o de interés nacional la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo Satelital. Igualmente, en el 2016 se declara otra vez otro proyecto de ley o iniciativa proyecto de ley para la misma necesidad. Y casi en 2017 otra vez se da una iniciativa del proyecto de ley 919 con la misma intención de declarar de necesidad pública el tema del desarrollo o Plan Nacional de Desarrollo Satelital. En el 2018, otra vez se tiene una iniciativa del proyecto de ley. Y en enero de 2018 también se crea un grupo de trabajo de Nictel UNI, Colegio de Ingenieros de Perú, FITEL, MTC y CONIDA, que no tuvo mucho fruto, con la misma intención de sacar adelante esta iniciativa de tener un sistema de comunicaciones satelitales. Y podemos decir que con gran beneplácito recibimos en el año 2020 que este proyecto de ley 919 ha sido ya aprobada por la Comisión de Transporte y Comunicación del Congreso Nacional, y ojalá que esto sea pues aprobado en pleno para poder ya tener al menos este proyecto de ley de necesidad nacional en la parte de desarrollo de las comunicaciones satelitales de nuestro país. Agosto del 2020 se crea la Comisión Especializada en Comunicaciones Satelitales del Colegio de Ingenieros, de los cuales tengo la satisfacción de haberlo presidido, y hasta ahora, conjuntamente con el general Caballero, hemos aportado algunas ideas, y fruto de estas ideas es este estudio de investigación del gasto del Estado peruano en alquilar segmentos satelital. Entonces, dicho como parte introductoria a todo esto, tenemos las siguientes interrogantes.
la contradicción entre la necesidad de contar con un satélite de comunicaciones peruano frente a la ausencia de acciones concretas para lograr su implementación. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la demanda del Perú en el rubro de las telecomunicaciones satelitales? ¿Cuánto dinero se destina a la contratación de telecomunicaciones satelitales en el Estado? ¿Cuántas y cuáles entidades estatales emplean este tipo de enlaces? ¿Cuáles son las modalidades de los servicios contratados? ¿Es más conveniente seguir contratando servicios a terceros o ejecutar un proyecto de satélite de telecomunicaciones propio o soberano para nuestro país o para el Perú? De demostrarse la conveniencia de contar con un satélite soberano propio, ¿qué criterios generales deberían orientarse este proyecto? Entonces, estos interrogantes nos llevaron a hacer una metodología de estudio. Entrar al sistema electrónico de contratación del Estado SEACE. Todos sabemos cuál es ese portal. Hemos hecho también la solicitud de acceso a la información pública bajo la Ley General de la Transparencia para poder tener documentación que no lo encontramos en el portal electrónico del SEACE. Y hemos encontrado bases integradas, concursos públicos y contratación del servicio orientados específicamente a la parte del alquiler del servicio o contratación de capacidad satelital. Igualmente, contratos firmados por el Estado en todas sus posibles dimensiones. No podemos decir que hemos encontrado el 100% de todos los contratos ni las bases, porque seguramente esto se da a un estudio mucho más grande, pero sí hemos encontrado los más importantes. Y lo que podemos decir es que esto nos da una posibilidad de al menos dimensionar lo que gasta el Estado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado los contratos más altos que el Perú ha celebrado o las instituciones del Perú han celebrado con proveedores extranjeros de capacidad satelital. Entonces, se ha analizado 121 bases integradas, 119 contratos y se ha leído 5.897 páginas en todas sus dimensiones. Asimismo, como les repito, hemos accedido al organismo supervisor de contratación del Estado, SEACE, como un sistema electrónico de contrataciones, y hemos acudido de alguna manera a solicitar algunos datos que hemos encontrado a las mismas entidades bajo la ley de la transparencia y acceso a la información pública que está publicado en el programa como una norma, ¿no? A continuación, para seguir con esta investigación, le paso la posta al general Caballero para seguir detallando este caso de estudio. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches, damas y caballeros, gracias por la atención. Entonces voy a continuar con la parte del estudio que hemos realizado y los resultados que hemos obtenido para ponerlos a su consideración. Si me permiten, voy a compartir la pantalla en este momento, pero necesito que el ingeniero Cueva, el ingeniero Fanola, desactive su pantalla. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, se ve ingeniero Fanola, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces, con la información que hemos recabado, como bien lo explicó el ingeniero Fanola, del SEACE, donde nuevamente figuran todos los documentos oficiales que el Estado peruano, las diferentes entidades públicas a nivel nacional, formulan para poder contratar servicios de telecomunicaciones en este caso, con todos esos documentos, bases administrativas de los concursos públicos y contratos debidamente firmados, que son documentos oficiales, digamos, documentación fuente oficial completamente rigurosa. Hemos procedido a levantar la información más relevante, ¿no? Y hemos armado una base de datos que la presentamos a continuación en la pantalla, que le hemos denominado el registro de los servicios de telecomunicaciones satelitales que contratan las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Entonces están todos los contratos que se han establecido en el rubro en el periodo de
fines del año 2015 hasta julio del año 2020, más o menos, ¿no? Y esta sistematización de la información nos ha permitido trabajar, ¿no? Entonces, hemos extraído datos relevantes, por ejemplo, los que ven adelante, arriba los señalo con el cursor. Por ejemplo, hemos extraído los contratos y de las bases administrativas la institución pública que contrata servicios, la fecha en que contrata, la nomenclatura y la descripción del objeto del contrato, el plazo de la contratación, que hemos verificado, por ejemplo, que las instituciones contratan en periodos de 1, 2, 3, 5 años, en algunos casos contratan en periodos menores de un año, el monto del contrato, que puede darse en soles o en dólares. Cuando son contratos de más de un año, hemos estandarizado el dato, dividiendo el monto del contrato entre el periodo anual, para sacar un gasto anualizado y poder comparar. Y dado que algunas entidades repetían los contratos todos los años, hemos establecido un dato que se denomina el gasto efectivo anual, donde consideramos por cada necesidad particular solamente una vez el monto que la entidad destina para contratar un servicio X. Igualmente, con el ancho de banda que ese servicio contratado representa en términos de lo que el Estado recibe en contraprestación con el pago que se hace. También en algunos casos encontramos el satélite contratado, figura en algunos casos en los documentos contractuales, la banda de operación del servicio, la modalidad del servicio, la cantidad de estaciones VISAT fijas o móviles, o telefonía en caso de ese servicio, las empresas contratantes, la cantidad de páginas de las bases de los contratos y la bolsa de minutos, si se trata de telefonía satelital, entre otras informaciones, ¿no? Hay mucho dato y al haber hecho un registro hemos podido sistematizar esta información de los contratos para poder procesarla a continuación. Entonces, este registro que está en el estudio, que como lo dijo el ingeniero Fanola, al final lo van a poder descargar en el enlace que le vamos a proporcionar, tiene 121 líneas correspondientes a los 121 procesos que explicó el ingeniero Fanola anteriormente. Por ejemplo, y para avanzar, si me permiten, la línea 3, este es un contrato de la Policía Nacional del Perú, de enero de este año, con este nombre, Servicio de Conectividad de Datos, y que tiene un componente de conectividad por fibra óptica o redes terrestres y un componente satelital, ¿no? Este contrato es de 10 meses, 0.83 de un año, en dólares es 10 millones de dólares, pero como no todo es componente satelital, hemos hecho el cálculo que este contrato representa 5.549.166.66 dólares de comunicaciones satelitales exclusivamente. Entonces, eso es lo que hemos registrado para explicar un poco la metodología que hemos seguido, y el consumo de megahertz correspondiente a este contrato es de 281.55 megahertz, ¿no? Entonces, esto hemos hecho en cada contrato y en cada base, y hemos sacado el registro que como base de datos nos ha permitido continuar con los trabajos. Entonces, entre los resultados que hemos obtenido, por ejemplo, están las modalidades de contratación de las comunicaciones satelitales, en las cuales resaltan, en primer lugar, con un 32% de los 121 contratos, el Internet satelital. Es el servicio más consumido por los usuarios estatales de comunicaciones satelitales, seguido en segundo lugar con un 25% de contratos de telefonía satelital, y en tercer lugar con un 19% de contratos de segmento satelital, ¿no? Igualmente hay menos contratos de una combinación de varias modalidades, telefonías, Internet satelital, segmento satelital. Hay también contratos de televisión satelital y de transmisión de datos, ¿no? Otro dato relevante que hemos encontrado es que solamente 45 entidades públicas, de todas las entidades públicas del Perú, contratan, de acuerdo a nuestro registro, servicios de comunicaciones satelitales. Ahora, si sabemos que en el Perú existen 2.940 entidades públicas, de acuerdo al dato que hemos obtenido de la Oficina de Gobierno Electrónico que está citada en la parte baja de la diapositiva, podemos decir que también un dato relevante de nuestra investigación es que a la fecha solamente el 1.53% de las entidades públicas contratan servicios de telecomunicaciones satelitales, ¿no? Entonces es un dato importante para nosotros y que significa un uso muy bajo en términos de entidades públicas, que trataremos de explicar más adelante a qué se debe. Hay dos resultados fundamentales que en este momento les quiero presentar de nuestra investigación, ¿no? Como les expliqué, las entidades públicas contratan en diferentes periodos, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, menos de 1 año, algunos contratan por meses, entonces era necesario estandarizar los datos. Y para ello hemos acuñado 2 términos. El primero es el denominado gasto efectivo anual,
que, como les expliqué anteriormente, corresponde al monto del contrato en dólares, dividido entre el periodo de contratación y verificando que ese servicio sea un servicio permanente de la institución pública, que siempre está contratado, diferenciando de algunos contratos que son eventuales, que no son significativos o no representan la conducta habitual de una institución pública, ¿no? Entonces, en este monto, 21.683.142.51 dólares, en adelante, por favor, hablaremos de un gasto efectivo anual del orden de 21.7 millones de dólares, están considerados todos los contratos que todos los años están vigentes en las instituciones públicas y que representan un flujo o un egreso permanente de fondos del Tesoro Público a los proveedores de comunicaciones satelitales, fruto del uso de estos servicios, ¿no? Entonces, es un dato muy relevante en nuestro estudio. Y el otro es, la capacidad satelital, el ancho de banda que recibimos en contraprestación por este pago, ¿no? Y que hemos estimado en 511.158 MHz. Todas las instituciones comprendidas gastan 21.7 millones de dólares al año y recibimos en contrapartida 511.158 MHz. Les pido que estos datos, por favor, los retengan para lo que sigue de la presentación y de los análisis que hemos hecho. Entonces, teniendo la base de datos y teniendo estos, digamos, conceptos iniciales, hemos comenzado a hacer una serie de análisis, ¿no? Uno muy relevante representa los contratos más costosos, los de mayor valor, y están citados en esta lámina, ¿no? Entonces resulta que los 10 contratos más costosos, que corresponden a servicios prestados al Banco de la Nación, Policía Nacional del Perú, en tercer lugar el programa de educación del Ministerio de Educación, valga la redundancia, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que contrata para Comando Conjunto y Fuerzas Armadas, y nuevamente Policía Nacional y Marina de Guerra del Perú, para 2 servicios particulares. Solamente los 10 contratos más costosos representan un valor anual de 19.263.733.72 dólares. Lo que significa que solamente 10 contratos de los 121 que hemos evaluado representan el 89% de todo el consumo en dinero o en el gasto efectivo anual que hace el Estado en contrataciones de estos servicios, ¿no? En un gráfico, como ya lo habíamos explicado anteriormente, tenemos en el Perú 2.940 entidades públicas, solamente el 1.53, o sea, 45 entidades contratan servicios de telecomunicaciones, pero la información que he mostrado anteriormente agudiza esta digamos, situación al explicarse que de las 45, en realidad, 10 contratos, que corresponden a 8 entidades, se llevan el 89% del gasto, ¿no? Esto tiene un comportamiento que sigue la regla de Pareto, ¿no? Pocos consumen mucho y muchos consumen poco. Una situación análoga hemos encontrado con relación al ancho de banda consumido, ¿no? Entonces resulta que de las 45 entidades públicas que hemos citado que usan telecomunicaciones satelitales, 7 nada más consumen el 86% del ancho de banda contratado de 511.158 MHz. Y estas son la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que, como les expliqué, contrata para el Comando Conjunto, Marina, Ejército y Fuerza Aérea del Perú. Igualmente, gráficamente, nuevamente de las 45 entidades públicas que contratan comunicaciones satelitales, que es el 1.53 de todas las entidades públicas del Perú, resulta que 7 entidades consumen el 86% de todo el ancho de banda contratado, ¿no? Igualmente tiene un comportamiento de Pareto, pocos consumen mucho y muchos consumen poco. Entonces, estas dos informaciones son muy relevantes en adelante, por favor, porque querría decir que si solamente el estudio se centrara en estas instituciones, 8 instituciones, 10 contratos más costosos y 7 que consumen más ancho de banda, podría servir para proyectar el resto de la problemática que atañe a las otras entidades que contratan, pero que tienen un impacto menor en el global de gasto y de consumo de megahertz. Igualmente hemos encontrado una serie de casos diferentes, ¿no? y me permite mencionar algunos, como por ejemplo, hemos detectado que muchas entidades contratan servicios de telecomunicaciones satelitales estando ubicadas en una misma localidad. Por ejemplo, hemos encontrado en los contratos que Banco de la Nación, Comando Conjunto
Corpac, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía. Contratan servicios de telecomunicaciones satelitales en Iquitos, Pucallpa, Piura y Arequipa, por ejemplo. Pero al hacer los contratos, como expliqué, de manera independiente por instituciones, resulta que cada institución tiene que implementarse con personal calificado en operar y mantener estos tipos de sistemas, con una infraestructura dedicada, electricidad, aire acondicionado, equipos de comunicaciones, estaciones de base, antenas, hacer sus propios contratos con satélites y con proveedores diferentes, por lo tanto a costos diferentes, en plazos diferentes, y al lado de esas mismas instituciones, en esas mismas localidades tenemos otras que no acceden a los servicios de comunicaciones satelitales, lo cual constituye del saque una inequidad en el tratamiento de las comunicaciones del Estado peruano, ¿no? Y en este gráfico nos permitimos tratar de ilustrar para la audiencia, ¿no? Entonces, la forma como contrata el Estado ahorita comunicaciones satelitales, pero parece que fuera lo mismo para todo tipo de comunicaciones, es por institución, por sector, de manera funcional. Entonces, la institución 1, por ejemplo, hace su propio contrato, implementa sus sistemas, como he explicado, y al lado de esa institución, en la misma localidad, otra institución hace lo mismo, el mismo esfuerzo, contrata servicios, personal, infraestructura, y al lado hay otra institución que hace lo mismo, y por otro lado, tenemos otras que en la misma localidad no se benefician de estos servicios, ¿no? Entonces, desde el enfoque de las instituciones que se implementan, es muy bueno porque solucionan sus problemas. El problema desde el punto de vista del Estado es que no se integran las capacidades y no se aprovecha digamos, el enorme potencial que tiene el Estado de actuar como una unidad para beneficiar a todos, sobre todo en el rubro de las telecomunicaciones, que no son, digamos, una función sectorial o institucional exclusiva, sino son transversales a todos los sectores, a todas las instituciones. Todos nos tenemos que comunicar entre todos. Entonces, lo que estamos encontrando en el estudio es que este esquema de contratar por instituciones de manera individual es muy ineficiente y el Estado debería apuntar a tener un único sistema de comunicaciones con un enfoque de organización territorial. Quiere decir que en la localidad donde haya una entidad pública que tiene un sistema de comunicaciones satelital, en este caso, ese debería servir para todas las instituciones públicas que están en esa localidad. Y así podríamos ampliar la cobertura con el mismo nivel de gasto como lo tratamos de demostrar en este estudio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que demuestra en nuestro análisis? Que hay una ausencia, como lo pongo acá arriba, de política pública de telecomunicaciones satelitales para entidades públicas. Al encontrar en nuestro estudio que las entidades contratan cada una de manera independiente, cómo pueden, cuando pueden, entonces es un indicador para nosotros de que no hay una política pública que regule a todas las instituciones en su conjunto. Otro caso que hemos encontrado es que algunas instituciones contratan servicios de telefonía satelital para enfrentar casos de emergencia, crisis o desastres, ¿no? Entonces, en nuestro estudio sustentamos que si hay un sistema que es perfectamente orientado para atender las emergencias, crisis o desastres, es el sistema de comunicaciones satelital, ¿no? Todos los que estamos en la audiencia, pero la gente que ha trabajado directamente en el Estado y ha enfrentado temas como, por ejemplo, el terremoto de Pisco o el fenómeno del Niño del 2017 o cualquier tipo de situación de crisis, sabemos que ante un terremoto, inundación, deslizamiento de tierras, las redes terrestres se cortan muy fácilmente, dejando incomunicados a las autoridades y a vastos sectores de la población, lo cual es un problema grave, ¿no? Entonces, el satélite es justamente un sistema ad hoc para este tipo de necesidades. Sin embargo, hemos encontrado en nuestro estudio que de las 45 entidades públicas, de los 121 contratos, solamente 5 entidades contratan para solucionar esta problemática de casos de emergencia, crisis o desastres, ¿no? Y entre ellas está, por ejemplo, el INDECI, el despacho presidencial, que evidentemente nadie podría poner en cuestión que es necesario. Encontramos que también el Banco Central de Reserva, por ejemplo, contrata. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones contrata también para las necesidades del sector, y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. No hemos encontrado, por ejemplo, evidencias que otros ministerios contraten, no hemos encontrado evidencias de que, por ejemplo, PCM contrate comunicaciones satelitales para casos de emergencia. Otros ministerios, educación, salud, por ejemplo, no tenemos evidencia. Menos de gobiernos regionales, provincias, distritos.
lo cual, digamos, es un problema porque si hay una necesidad de emergencia, si hay un terremoto nuevamente, y el presidente quiere comunicarse con provincias, por ejemplo, y se cortan las líneas, no va a tener la forma de comunicarse si la contraparte no tiene el mismo sistema de comunicaciones, ¿no? Esto lo hemos constatado todos cuando ocurrió el terremoto de Pisco, como mencioné anteriormente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, nuevamente, debemos reforzar la idea de que hay que tender a un sistema de comunicaciones del Estado único y de que no hay una política pública de comunicaciones que considera a todas las entidades públicas con un mismo criterio, ¿no? Asimismo, nuevamente, las comunicaciones satelitales para este rubro son, digamos, ad hoc por la naturaleza de los enlaces, ¿no? Y finalmente, en esta parte hemos encontrado, entre las muchas cosas que hemos analizado, los casos de varias entidades públicas, pocas, varias que tienen evidentemente menores recursos que la que hemos citado anteriormente, que absorben los contratos más caros, me permito citar el caso de la Municipalidad Distrital del Tigre, ¿no? Que está en Loreto, en Iquitos, y que acá pueden ver el caso de abajo hacia arriba, por ejemplo, ¿no? En el año 2016 contrataron no un año, sino 0.83, o sea, 10 meses de los 12 del año, a un costo anual de $14.656, en 10 meses, o sea, $1.400 por mes más o menos, internet satelital. El año 2017 igual contrataron 10 meses, y el año 2018 contrataron los 12 meses, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que nos hemos planteado para solucionar esto, ¿por qué una municipalidad que evidentemente tiene un carácter permanente en el tiempo, que funciona todos los meses del año, de todos los años, contrata solamente 10 meses, ¿no? Y la única explicación que hemos encontrado es que ha debido de carecer de los recursos suficientes para contratar todo el año, y al mismo tiempo de que no tiene los recursos, las tarifas que paga son muy caras, ¿no? $1.400 por mes por un servicio de Internet. Entonces, este es un problema, digamos, que hemos identificado, tarifas elevadas para entidades con menores recursos, y que es un efecto, lo hemos identificado como un efecto del hecho de que el Estado contrate independientemente, ¿no? Al partirnos, al atomizarnos como Estado, perdemos el enorme poder de negociación que tiene el Estado si hiciera contratos, digamos, agregados, unificados, únicos para todo el Estado peruano, ¿no? Y al mismo tiempo eso es nuevamente, y parece reiterativo, pero todo esto son manifestaciones de la ausencia de una política pública de telecomunicaciones satelitales para las entidades del Estado. Dicho esto, hemos también en el estudio evaluado, analizado, revisado, frente al caso peruano que no tiene una política pública de telecomunicaciones satelitales para las entidades públicas, los países de la región que sí lo han hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, hay países en Sudamérica, en particular, que han establecido políticas públicas de telecomunicaciones satelitales, en el marco de las cuales han desarrollado proyectos de satélite de comunicaciones soberano para atender sus necesidades propias, ¿no? Y acá me permito citar el caso en la región, por ejemplo, Bolivia, que en 2013 lanzó su Tupac Katari a un costo de $302 millones, con un tiempo de vida útil de 15 años y con una capacidad satelital de 1086 MHz. Les pido que recuerden, por favor, el gasto anual del Perú es 21.7 millones de dólares y la capacidad contratada era 511.158 MHz, ¿no? Entonces, Bolivia tiene un satélite con esas características. Argentina siguió, el año 2014 lanzó el Larsat-1, con 15 años igualmente, 280 millones de dólares de inversión, 1156 MHz de capacidad satelital de ancho de banda. El año siguiente, 2015, lanzó el Larsat-2, 15 años igualmente, tiempo de vida, 250 millones de dólares de costo, 1584 MHz de capacidad satelital. Y el último país que ha lanzado en la región, Brasil, el SGDC-1, con un tiempo de vida de 18 años, 770 millones de dólares de inversión y 58 gigabits por segundo. Los primeros 3 satélites que he citado son satélites que podríamos denominar convencionales, mientras que el SGDC es un satélite HTS, que es una tecnología, evidentemente el state of the art o la más avanzada en términos de satélites de comunicaciones en la región y en el mundo, ¿no?
Anteriormente Venezuela también había lanzado un satélite, no lo cito porque salió de servicio este año, no parece que fue una buena experiencia, no hay mucha data al respecto, ¿no? Entonces, a partir de estos datos que les presento, continuamos el análisis. E hicimos un comparativo, por favor, ¿no? Entonces, en este cuadro les muestro lo que paga Perú en términos de costos por megahertz por mes frente a los costos por megahertz por mes que representan la política pública que han hecho los otros países, que he citado, Bolivia, Argentina, básicamente, en esos términos, ¿no? Entonces, Perú gasta, de acuerdo a los contratos que hemos evaluado, desde $2.800 por megahertz por mes hasta $9.000 por megahertz por mes, dependiendo del tipo de contrato y de la institución. Por ejemplo, $2.800 por megahertz por mes paga el Ministerio de Educación por 95 MHz, por contrato que viene de hace muchos años ya. Entonces, por adquirir volumen, baja el costo a ese monto de 2.800. Y en el otro extremo, por ejemplo, hay contratos como el del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que contrata en algunos eventos que son de breve duración, por ejemplo, elecciones o fiestas patrias o algunos viajes especiales, contrata servicios satelitales por días o por semanas, y cuando contrata por esos periodos breves, llega a pagar tarifas equivalentes a $9.000 por megahertz por mes, ¿no? Sin embargo, el promedio de Perú que hemos encontrado en nuestro estudio llega a los $3.535 por megahertz por mes, ¿no? Que resulta, como les explicamos anteriormente, del gasto efectivo anual de $21.7 millones por año, entre 511.158 megahertz, entre 12 meses del año sale este monto, ¿no? Entonces, este es el monto que hemos encontrado y que es, digamos, compatible con el rango que le muestra acá a la izquierda en esta barra, ¿no? El promedio ponderado de lo que consume el Perú. Entonces, frente a este costo que venimos pagando, resulta que Bolivia, al haber establecido una política pública y al haber desarrollado un proyecto de satélite soberano, resulta pagando o resulta teniendo un costo de megahertz por mes en dólares de $1.545, valga la redundancia. Y a su lado, Argentina, en su ARSAT 2, igualmente, ¿no? Al dividir el monto de la inversión, $250 millones entre los 15 años, o sea, 180 meses, y la capacidad que tiene ese satélite, resulta un costo para Argentina de $877 por megahertz por mes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? En términos prácticos y concretos quiere decir que Perú viene pagando más del doble de lo que le cuesta a Bolivia sus mismos servicios de comunicaciones satelitales y más de 4 veces el costo que representa para Argentina desarrollado sus propios satélites en base a su política pública de telecomunicaciones satelitales, ¿no? Entonces, esto es el costo excesivo que tiene el Estado de no implementar políticas públicas en este rubro en particular y de no tener una política que integre las necesidades, de permitir que las entidades contraten independientemente en cualquier momento, en cualquier plazo, en función de sus recursos disponibles, etcétera, ¿no? Ese es el costo, entonces, de no estar, digamos, correctamente preparados en este rubro, ¿no? Ahora, resulta que en el mercado mundial, los satélites HTS, como les expliqué, en la región solamente Brasil, por favor, recuerden, los satélites HTS que tienen una tecnología que es muy eficiente por un reuso que hace del espectro. Entonces, comienza a registrarse proyectos de satélites de tipo HTS desde $400 por megahertz por mes hacia abajo, ¿no? O sea, 400, 300, 200 y aún más todavía, ¿no? Dependiendo del proyecto, dependiendo de la envergadura, dependiendo del diseño, resulta que esta tecnología es muy eficiente y resulta siendo mucho más, digamos, conveniente para el país que desarrolla este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, en el estudio también mostramos un comparativo entre la problemática que hemos encontrado con el satélite de telecomunicaciones o las telecomunicaciones satelitales y el PeruSat 1. Entonces, creo que todos sabemos en el auditorio, por favor, de que Perú ya tiene presencia en el espacio desde el año 2016 a partir del satélite PeruSat 1. Sin embargo, por favor,
a pesar de que la audiencia lo sabe muy bien, yo me permito reiterar de que el Perusat 1 no es un satélite de telecomunicaciones, sino es un satélite óptico de observación de la Tierra. ¿Qué quiere decir en términos coloquiales? Que el Perusat 1 tiene a bordo una cámara digital muy potente que toma imágenes, toma fotos, entre comillas, digitales del territorio, de la Tierra, y esas imágenes se descargan a tierra para que las entidades públicas de Perú hagan estudios, ¿no? ¿Qué tipo de estudios? Estudios con fines de agricultura, ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres, etcétera, ¿no? Entonces, esa información es muy valiosa, siempre la usa el Perú, pero antes de tener un satélite, al igual como en el caso de las comunicaciones satelitales, antes de tener un satélite propio, Perú compraba imágenes, ¿no? Compraba imágenes, hay proveedores igualmente extranjeros que venden imágenes satelitales. Entonces, como lo marco acá abajo, por favor, a la izquierda, el estudio que se hizo en CONIDA, entre paréntesis, yo he sido jefe de CONIDA del 2017-2018, el estudio que hicimos arrojaba que antes de tener un satélite, Perú compraba $570.000 por año en imágenes satelitales, ¿no? Entonces se hizo un estudio igualmente, o análogo al que hemos hecho el día de hoy para el caso de las comunicaciones satelitales, y salió que antes de tener un satélite Perú gastaba este monto y proyectado en 10 años, que era, digamos, el periodo, que es el periodo de vida útil del satélite Perusat 1, en 10 años el Perú gastaba $5.7 millones, ¿no? De forma agregada. Igualmente eran pocas entidades públicas, era alrededor de 20 entidades públicas que compraban imágenes satelitales, y agregado todos los montos, daba $5.7 millones en 10 años, ¿no? La verdad es que cuando se compró el satélite se pagó $185 millones, y se dio la verdad de lo que ocurría, ¿no? Lo que ocurría en realidad era que las entidades, que eran pocas las que compraban, lo hacían porque no tenían los recursos suficientes. Y el día que el Perú se decidió a comprar el satélite, hubo una explosión de demanda interna, ¿no? Que demostró que no era que habían pocas entidades que necesitaban, sino que habían pocas que tenían los recursos para comprar. Como le explicaba, alrededor de 20 por año. Y cuando yo, por ejemplo, salí de CONIDA al final del 2018, dejé la estadística en 462 entidades públicas que usaban imágenes satelitales, ¿no? Lo que quiso decir en ese momento que entre lo que se compraba a lo que se usaba cuando subimos el satélite se creció 23 veces, ¿no? Bueno, esta es la situación del Perusat 1, que lo pongo solamente para poder permitirle ahora proyectar la misma situación, pero en el rubro de las comunicaciones satelitales, por favor, ¿ya? Y resulta que hemos encontrado esto, miren. Como les expliqué, el gasto efectivo anual que viene haciendo las entidades públicas en el Perú es de $21.7 millones, como lo muestro acá abajo, ¿no? Si este monto que venimos gastando anualmente ya lo multiplicamos en 15 años, que es el tiempo de vida útil promedio, como hemos visto en los casos anteriores de satélites de comunicaciones en la región y en el mundo, entonces resulta que el Perú, si no hace nada, si no toma acciones, en 15 años podrá ver hacia atrás y dirá, mira, nos hemos gastado $325.2 millones y no tenemos un satélite propio. Cuando la verdad es que con este monto, si cambiamos la forma del gasto, podemos ya comprarnos un satélite de $325 millones, que sería, por lo tanto, superior en prestaciones a lo que tiene Bolivia, que gastó 302, y Argentina con ARSAT 2, que ha gastado 250, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, esto que les muestro no es un proyecto de inversión pública, no hemos hecho un TIR, no hemos hecho un BAN, pero los datos que tenemos dan ya un signo muy claro de que el Perú en algún momento ya pasó el umbral de decisión a partir del cual es mucho más conveniente desarrollar una política pública, adquirir, contratar un satélite soberano y dejar de contratar servicios a terceros, ¿no? Y ese umbral también lo hemos estimado haciendo un análisis de sensibilidad. Resulta que en el mundo, como cualquier tecnología, los satélites de comunicaciones se van haciendo más populares, la tecnología avanza y los costos van bajando, ¿no? Los lanzamientos bajan y se encuentran a partir de ahora satélites de comunicaciones desde los $180 millones, ¿no? Entonces, ese monto entre 15 años quiere decir que el umbral a partir del cual el Perú debería decidir dejar de contratar servicios a terceros y promover un proyecto de inversión pública para implementarse su propio satélite es
12 millones de dólares por año. 12 millones de dólares al año. En 15 años son 180 millones de dólares. Perú, como les expliqué, su efectivo anual, nuevamente lo repito, es abajo, 21.7 millones de dólares. Hace rato pasó el umbral de los 12 millones que hemos calculado, y si solamente nos concentramos en los 10 contratos más costosos, como les expliqué al comienzo, de solamente 8 entidades públicas, 19 millones de dólares, aún si nos concentraran solamente en esas 8 entidades y los 10 contratos, aún así justificaría dar el paso a cambiar de contratar a terceros, desarrollar una política pública y un proyecto de satélite propio. Entonces, también al haber demostrado esto en nuestro estudio, nos hemos permitido hacer unos números y digamos, plantear algunas ideas de lo que debería ser un proyecto como mínimo para desarrollar un satélite para el Perú. Entonces, recuerden que les expliqué que se consigue en la tecnología HTS desde $400 por megahertz por mes hacia abajo, siendo conservadores, como lo hemos sido en todo nuestro estudio, muy conservadores, para no inflar expectativas. Entonces, si consideramos desarrollar un proyecto con HTS desde $400 por megahertz por mes, y teniendo un monto referencial de los 325 millones de dólares, que resulta del multiplicar 21.7 millones de dólares por año, que es el gasto efectivo anual por 15 años, entonces resultaría que obtendríamos, con un cálculo nuevamente muy conservador, 4.517 MHz, ¿no? Si el auditorio, por favor, recuerda que lo que estamos ahora obteniendo por el monto que gastamos es 511 MHz por año, por todas las entidades que contratan. Entonces resulta que solamente con este número, con esta forma, obtendríamos con el mismo nivel de gasto 4.000 MHz más. Pero la verdad es que el proyecto, cuando se haga, y que se consideren muchos más factores y sea mucho más detallado, esta cantidad de megahertz, yo puedo asegurar que va a explotar en beneficio del Perú, igualmente que las entidades que usan, que son ahora 45, van a explotar, como en el caso del Perusat 1. La tecnología satelital es sumamente disruptiva, llega muy rápidamente a los usuarios y nuevamente, ¿no? Es mucho más conveniente en este momento al Perú implementar la política pública y tomar la decisión de pasar a desarrollar su propio proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos para este proyecto como ideas fuerza? Tenemos que a la fecha hacemos un gasto de 325 millones de dólares, nuevamente por favor, es 21.7 millones de dólares por 15 años, lo consumen 45 entidades públicas solamente, el 1.53 de todas las entidades públicas, y esto en un horizonte de 15 años, ¿no? Entonces, hemos demostrado que gastar así es sumamente ineficiente, promovemos cambiar un gasto de pésima calidad que viene haciendo ahorita el Estado peruano a una inversión, ¿no? Destinar esos fondos a un proyecto de inversión pública que permita desarrollar un satélite soberano. Entonces, dejar de lado mala calidad de gasto, hacerlo inversión y emplear en este proyecto de satélite de comunicaciones una tecnología del tipo HTS, que como hemos dicho, la más avanzada, que es muy eficiente. Al mismo tiempo, este proyecto se convertiría en el principal medio para Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que les pido recordar al inicio, en la intervención del ingeniero Fanola, que no hay proyectos de redes regionales para los departamentos de la selva, por evidentemente las dificultades de la geografía. Se constituiría al mismo tiempo en el Sistema Nacional de Emergencia para todas las entidades públicas y para todas las poblaciones afectadas en caso de desastres, terremotos, inundaciones, deslizamientos, etcétera, que en el Perú lo vemos de manera recurrente. Y al mismo tiempo que desarrollamos el proyecto, es necesario implementar la política pública, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es necesaria una política pública de telecomunicaciones en general para las entidades públicas, ¿no? Que tendría algunos ejes, ¿no? El primero debería haber un sistema único de comunicaciones para el Estado peruano, porque como lo hemos evidenciado, el Estado peruano, las comunicaciones son transversales a todos los sectores, sin embargo, las instituciones se implementan por sistemas de comunicaciones de forma funcional, por sectores, ¿no? Con lo cual el Estado se atomiza y perdemos la enorme capacidad que tendríamos si nos juntamos todos, ¿no? Este sistema de comunicaciones único estaría integrado por la red dorsal, que ya está implementada, por las redes regionales que están en proceso de implementación. Recuerden que el Perú ha invertido 2.136 millones de dólares en estos dos sistemas, y el satélite de comunicaciones, como hemos dicho, estamos hablando de un orden de 300 millones de dólares, con lo que se ha invertido, miren, en redes regionales,
y red dorsal nacional, estamos hablando de un equivalente a 7 satélites. Entonces son montos que en el caso peruano no son, digamos, descabellados, no son, digamos, inalcanzables, y es más, con la forma que proponemos sería un proyecto prácticamente autofinanciado que mejoraría la calidad del gasto para hacerlo inversión, como nos estamos diciendo, ¿no? Tendría que ser esta política válida para todas las entidades públicas, todos se deberían beneficiar de estas inversiones. Tiene que haber un enfoque territorial, como expliqué. Cuando llegue un punto de comunicaciones a cualquier localidad, es para beneficio de todas las entidades públicas que están en esa localidad. Y de esa manera podríamos acceder a las economías de escala y poner de manifiesto el enorme poder de negociación del Estado, que ahora, al estar atomizados, no es evidente, y estamos pagando, como hemos visto, tarifas excesivamente elevadas, con poquísima retribución y mala calidad de servicio para todos en general, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿no? Como les expliqué, el día que hagamos un proyecto de satélite de comunicaciones, yo me permito aventurar el hecho de que va a haber una enorme capacidad disponible, ¿no? Entonces, yo me aventuro a decir también que esa enorme capacidad disponible va a permitir atender a todo el Estado peruano y aún así va a quedar capacidad disponible, ¿no? Entonces, esa capacidad disponible podríamos inclusive orientarla para cerrar la brecha de conectividad de las poblaciones menos favorecidas, que como lo ha explicado el ingeniero Fandola también en su intervención, a pesar de la inversión, para el año 2022 deben llegar a alrededor de 16.000 localidades que van a estar al menos con una entidad pública sin acceso a Internet, lo que quiere decir que las poblaciones de esas localidades con mayor razón van a estar desconectadas, ¿no? Entonces, digamos que adquiere sentido un poco todo lo que estamos planteando para beneficiar a todo el Perú, si es que nos juntamos, por favor, si es que nos juntamos. Para terminar, ¿no? Entonces, en resumen, por favor, los resultados de nuestro estudio, ¿no? Entonces, el Estado gasta anualmente 21.7 millones de dólares en telecomunicaciones satelitales, que las usan muy poco entidades públicas, 45, el 1.53% de todas las entidades públicas del Estado peruano, y recibimos en contraprestación solamente 511 MHz. Este nivel de gasto, sostenido en 15 años, llega a 325 millones de dólares. Nuevamente, si hacemos un trabajo adecuado, podremos optar por un satélite de comunicaciones soberano y es necesario transformar gasto de mala calidad, como lo venimos haciendo, en inversión, con lo cual todos nos beneficiamos. La contratación que venimos haciendo en el Estado peruano de manera independiente es de muy mala calidad, ¿no? Al estar atomizados, esto impide acceder a la economía de escala y, como lo he dicho varias veces, evidencia que no hay una política pública de telecomunicaciones para las entidades públicas, no hay en general, creo yo, una política de comunicaciones para las entidades públicas. Entonces, es necesario solucionarlo y esta es una manera de contribuir a esa solución. Y, finalmente, en nuestro estudio creo que damos suficiente evidencia para que los tomadores de decisión vean que hemos, en algún momento de nuestra historia, ya pasado el umbral a partir del cual es mucho más conveniente dejar de contratar a terceros y desarrollar un satélite de comunicaciones propio para el Perú, con lo cual nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones de nuestro estudio. Y antes de terminar, yo quisiera decir algo que no esté en el estudio, por favor, pero que creo que representa muy bien lo que hemos encontrado en los números que les he mostrado, que lo leerán en el estudio, por favor, y que es algo que también representa la vida de los peruanos en general, creo, ¿no? El Estado peruano ahorita está desunido por todas partes, ¿no? Al contratar a todos y no preocuparnos por nuestro compañero de al lado, por la institución pública que está a nuestro costado, solucionamos nuestros problemas individuales y el resto está desamparado. Pero si todos nos juntamos, podemos dejar de contratar individualmente y comprar un super sistema de comunicaciones para todos, ¿no? Algo así estamos, ¿no? Entonces hay que unirnos los peruanos para hacer cosas grandes. Si estamos desunidos como estamos ahora, no tenemos nada. Hay que unirnos y hay que aspirar a grandes retos como el que estamos mostrando el día de hoy. Y ojalá que nuestro estudio sirva como elemento de juicio para la toma de decisiones futuras, ¿no? Ese es mi correo. Acá está el correo del ingeniero Fanola, y en el link que ven abajo, por favor, está colgado el estudio. Todos los interesados pueden entrar a la página del ingeniero Fanola, descargarlo o escribirnos a nuestros correos y estar en comunicación, en fin, para poder absorber cualquier consulta o poder seguir los desarrollos futuros, ¿no? Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta o comentario. Muchas gracias a los expositores
del día de hoy, el ingeniero Sigfrido Fanola Merino y al general ingeniero Carlos Caballero León. Acabamos de activar el chat para sus preguntas para los expositores del día de hoy. Es el único medio que se va a utilizar para las preguntas. No vamos a utilizar la parte de cuestionarios y respuestas, solamente por el chat. Entonces esperamos que por el chat nos hagan las preguntas para que escojamos algunas y podamos hacérselas a nuestros expositores del día de hoy. Aprovechando hasta que vayan haciendo sus preguntas, quiero agradecer a todos nuestros colegas que se conectan a nivel nacional y agradecer también a los colegas que se conectan del extranjero, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Además, hacerle acordar que se les pasó un link de asistencia y que por favor nos gustaría que registren su asistencia. Y además, en unos momentos estarán poniendo también en el chat el link para que llenen la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Acá hay algunas primeras preguntas para nuestros expositores. Me dicen acá del ingeniero Jack Yáñez, ¿cómo se contempla manejar el sistema de telecomunicaciones de emergencia cuando su principal característica es que sea de carácter móvil? General, ¿lo contesto? Ya, sí, como guste, como guste. El estudio que se propone contempla también implementar en este sistema de satélite geoestacionario servicios móviles. Ustedes saben que existen servicios como el caso de Inmarsat, con una constelación de satélites, pero también nosotros en un satélite de telecomunicaciones propuesto se contempla también sistemas de comunicación móvil, llámese con estaciones VISAT o también con sistemas de antenas planas que tranquilamente pueden servir para sistemas de emergencia. Hoy en día la tecnología del fabricante de antenas planas permite que a un móvil o un vehículo con movimiento se pueda conectar tranquilamente sin orientación hacia el satélite. Todo eso se tendría que contemplar gracias a los avances de la tecnología, ¿no? Yo también, me permite, ingeniero Fanola, agregar que lo que hemos encontrado como evidencia en el estudio es que hay en las contrataciones de telefonía para fines de emergencia, hay un componente efectivamente móvil, pero también en otros contratos hay un componente no móvil, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de emergencia, no solamente se refiere a necesidades de comunicarse en movimiento, ¿no? Sino también hay casos de entidades que están, como dije yo, desconectadas, localidades, nuevamente por una inundación, por un terremoto, y una forma de salir es teniendo, por ejemplo, VISAT fijas, como dijo el ingeniero Fanola, para poder comunicarse con el exterior, fuera de la localidad que quedó aislada, ¿no? Eso lo hemos encontrado como evidencia en los documentos que hemos estudiado, ¿no? Ok, también nos consultan si en el análisis que han hecho se ha tomado en consideración el gasto de cambio o conversión de todas las plataformas que hoy posee el Estado actualmente. No, ¿no? La respuesta es no, porque nuevamente les pido que recuerden el título del trabajo, es lo que hemos hecho es simplemente constatar lo que actualmente se viene gastando, ¿no? O sea, no hemos proyectado más de lo que hemos mostrado como bases para un proyecto futuro, pero el estudio comenzó siendo una, digamos, enfoque hacia lo que actualmente el Estado gasta, ¿no? ¿Qué gasta? ¿Qué entidades gastan? ¿Cuánto gastan? ¿En qué servicios gastan? Y lo que ha salido de esa base de datos, de esa información, ha permitido proyectar algunas cosas, ¿no? Entre esas, que ya estamos en un momento de pasar de contratar a hacer un proyecto de inversión pública detallado, como le expliqué, ¿no? Entonces, esa parte digamos, de considerar la conversión de las plataformas actuales debería ser parte de las muchas tareas que tienen que ser resueltas para, digamos, los estudios técnicos que conformen esta decisión de tener un satélite propio, ¿no? Yo, si me permite, yo diría que lo que hemos hecho es simplemente un disparador de una decisión, pero prácticamente la totalidad del estudio definitivo para hacer para un satélite propio está por hacer, ¿no? Lo nuestro simplemente aporta evidencia
para que los decisores digan, ok, vamos hacia un satélite y dejemos de contratar en el futuro, ¿no? Ahondando un poquito más a lo descrito por el general, hay que entender que esto no es un estudio técnico ya de operación, costos, etcétera, de un satélite de comunicaciones, sino simplemente la descripción del gasto del Estado en distintos servicios que necesariamente implican un satélite de comunicaciones. Las preguntas que se está leyendo de cuánto sería el costo de operación, etcétera, etcétera, ya obedecen a un marco de estudio exhaustivo que el país lo tiene que hacer, tomando como base el gasto que está haciendo el Estado ahorita, que solamente benefician a 45 entidades públicas. El hecho de que esto sienta una base para que se haga ese estudio es para justamente saber cuánto es el tema de operación, mantenimiento, etcétera, con el aporte de todos los profesionales del Perú. Eso es lo que se quiere en este momento, al menos sentar las bases para ese posible estudio posterior que implique pues prácticamente lo que se quiere, ¿no? Gastos de operación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Gracias. Ok, ingeniero Fanola. Recordar a los colegas que las preguntas solamente se están detectando por el chat del Zoom. No hagan preguntas en la parte de preguntas y respuestas porque no estamos revisando eso. Solo por un tema de llevar un orden y poder leer todas las preguntas o tratar de leer la mayoría de preguntas. ¿Ok? Acá hay unas felicitaciones a los expositores de parte del ingeniero Eduardo Piallo Farfán, que a la vez les preguntan, ¿no? Para el caso de la selva, ¿podemos pensar que el uso satelital desplazaría la fibra óptica por cuestión de acceso y costos? ¿O la red dorsal sería inútil para la selva? ¿Qué opinan ustedes? En lo absoluto. Como dijo el general, y también yo también soy convencido de que tanto las redes terrestres, fibra óptica, las redes de radioenlace terrestres también, que son, como dijo la UIT, 3 medios de comunicaciones para un país de tan difícil geografía como el Perú, el satélite es complementario a todos estos sistemas de comunicaciones. No podemos decir que la fibra tendida va a ser reemplazada por este sistema, no, en lo absoluto. Lo que estamos proponiendo es que lugares tan alejados como el caso, por ejemplo, de la Municipalidad del Tigre, o más allá de los ríos de la selva, tengan las mismas oportunidades de conectividad de banda ancha a través de un satélite de comunicaciones, y las otras instituciones que están en distritos, provincias, que están ya servidas por la fibra óptica, tendrán que ser servidas por la fibra óptica. Los 3 componentes hacen que el Perú tenga prácticamente un sistema de conectividad estándar, ¿no? De banda ancha. Eso es más o menos la respuesta que le daría al señor que ha preguntado sobre que si el satélite reemplazaría la fibra óptica. No, son complementarios. Sí, y me permite a mí, ingeniero Fanola, efectivamente yo comparto completamente su explicación, ¿no? Como dijo, hemos revisado la teoría, UIT promueve que los tres principales sistemas para un país son redes de fibra óptica, radioenlaces y satélites de comunicaciones, ¿no? Y hemos contrastado esa realidad con el Perú, y hemos visto que efectivamente el Perú contamos, como muy bien lo dijo el ingeniero Fanola, ya con redes de fibra óptica, radioenlaces, y al mismo tiempo tenemos el problema de la selva que, como lo mostró el ingeniero Fanola, no tiene proyectos regionales, ¿no? Eso quiere decir para nosotros, en nuestra identificación, que los funcionarios responsables de esos proyectos en algún momento han dejado de considerar la posibilidad de un satélite, ¿no? Cuando para ese tipo de regiones y para el Perú en general, el satélite es ideal como un complemento a los otros, ¿no? En ningún momento se puede pretender que no haya fibra óptica o satélite o viceversa, ¿no? Todos son perfectamente complementarios, y en el caso de Perú lo hemos, digamos, explicado al comienzo del estudio de que se presenta exactamente una situación ideal para implementar estos 3 sistemas, ¿no? Ya tenemos 2, falta el tercero. Ok, acá hay otras consultas adicionales. Nos preguntan también si el Colegio de Ingenieros tiene algún pronunciamiento, o tiene alguna posición sobre este tema en particular. ¿Me podría comentar sobre esto? Bueno, Carlos, como dijimos al inicio de la exposición, el colegio, a través de la directiva, formó esta comisión de satélite de comunicaciones, y hemos dado un fruto en el cual alcanzamos un proyecto de ley
que bueno, en todo caso ya está en temas, en manos del Congreso. Hemos hecho este aporte también a través del colegio conjuntamente con el general de este estudio de gasto del Estado. Sí estamos contribuyendo en algo a que los decisores, como dijo el general Caballero, puedan hacer oídos y decir, oiga, estamos gastando tanto, entender muy poco, cuando con ese mismo gasto podemos dar bastante a muchos, ¿no? Eso es más o menos el resumen de lo que hemos hecho en este estudio, ¿no? Así es. Ok, Alfredo, acá hay una pregunta larga, vamos a leerla despacio para entender. Nos saludan en realidad desde Estados Unidos, Houston, Texas, nuestro colega Martín Cabellos, y nos hace esta siguiente pregunta, vamos a leerla. Como es de conocimiento, para la implementación de un sistema de comunicación satelital como tal, se necesita no solo del segmento espacial, como un satélite HTS como tal, sino también de un segmento terrestre satelital, es decir, de equipamiento de banda base, de última generación, que provea una alta eficiencia espectral, así como de equipamiento de radiofrecuencia. ¿Puede comentarnos si se prevé dentro de un plan integral todo esto? Sí, si me permite, ingeniero Fanola, efectivamente, ¿no? En los casos de Sudamérica que presentamos, evidentemente no podemos hablar del detalle por cuestión de tiempo, pero cuando se habla de implementar un satélite, en realidad se habla de un sistema, ¿no? Que no solamente incluye al segmento espacial, sino también a los componentes en tierra. Entonces, pasa por las estaciones en tierra, pasa inclusive por la infraestructura, por los edificios, por los sistemas de alimentación eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hemos verificado en el caso de Bolivia, que tiene una estación en Amachuma y una alterna. En el caso de Brasil, igualmente, el monto de su proyecto incluye el satélite, pero también la estación terrestre, que es el COPE en Brasilia, y la estación alterna en Río de Janeiro. Y el de Argentina igualmente, el ARSAT-1, incluyó la implementación terrestre en Buenos Aires y en Córdoba. Y si ven ustedes, después cuando revisen el trabajo, por favor, en el caso de Argentina, lo ilustra muy bien, su segundo satélite ha sido mucho más barato, ¿no? El primero fue 280 millones de dólares y el segundo fue 250. La explicación, entre otras, es que para el segundo satélite ya no hubo la inversión terrestre, ¿no? La infraestructura, antenas, etcétera, ya estaba, digamos, subsumida en el primer proyecto. Entonces, eso hizo que bajara el costo, ¿no? Entonces, ahora, en el caso peruano ya también lo hemos evidenciado, porque cuando decimos que se compró el Perusat 1, que nuevamente no es un satélite de telecomunicación, sino es de observación de la Tierra, pero en el proyecto, cuando hablo yo de 185 millones de dólares de satélite, en realidad está considerado un sistema satelital, que es el satélite más el segmento terrestre, ¿no? La infraestructura y todos los demás, ¿no? Para complementar también en general, de hecho, en este momento para sistemas de telecomunicaciones por satélite ya estamos en el estándar DBBS2X, en el cual con la tecnología HTS de alta capacidad, ¿no? Satélites de alto throughput, también se contemplan equipamiento terrestre que tenga este estándar y estamos en el orden de más o menos 3.6 bits por hertz como eficiencia espectral en estos nuevos sistemas o en estos nuevos estándares. Entonces, el estudio que se tiene que hacer, por supuesto, tiene que considerar este último estándar, que les repito, de DBBS2X, para tener también equipamiento terrestre moderno para poder explotar con la mejor eficiencia el espectro o el ancho de banda o la capacidad de segmento satelital que propondría, si es que se da, Dios quiera, la posibilidad de tener un satélite propio, ¿no? Ok. Me indica, acá hay una pregunta. En proyectos regionales, como por ejemplo el del Pasco, también hay parte de la selva. En este caso, ¿qué pasaría con el proyecto? ¿Se ha propuesto realizar con tecnología satelital? Complementando también, he leído una pregunta, Carlos, en el que dice si hay contratos de capacidad satelital y lanzando un satélite propio, ¿qué pasaría tal vez con algunos operadores que brindan este servicio? Bajo mi punto de vista, por ejemplo, el Ministerio de Educación alquila 95 MHz al operador Telesat de Canadá
pero da servicios a donde el operador no llega, es decir, a los colegios más alejados. En los sitios donde el operador está dando los servicios por otro tipo de redes, no puede ser reemplazado por un satélite o por un sistema de comunicaciones propuesto. Lo que sucede es que hay zonas, como lo dijo el general, en donde no hay posibilidad de inversión privada porque no hay rentabilidad. Entonces, es un tema social. Para esos casos, es el que se propone un sistema de comunicaciones propio para que una población o una localidad que no le agrada a un operador invertir porque no va a conseguir rentabilidad, intervenga el Estado para dar también conectividad. Por lo tanto, no se va a contraponer a lo que la ley de telecomunicaciones del Perú establece, en que el operador o el Estado no debe ser competidor del operador. Pero sí el Estado debe dar conectividad a sitios donde el operador no llega. Por lo tanto, tanto las redes regionales como el caso de Pasco, que va a continuar con sus contratos, porque ahí están las poblaciones beneficiadas, pero hay muchas más otras que están mucho más lejos, que no están en las poblaciones beneficiadas de la red regional de Pasco. Por lo tanto, ahí interviene el Estado con un sistema de comunicaciones propio como el satélite, porque ahí no hay rentabilidad para un operador, ¿no? Para cantidad que me interesa. Correcto, Wilfredo. Estamos también contra el tiempo. Acá dice, ¿en qué situación se encuentra el arco orbital correspondiente al Perú para la puesta en operación del satélite peruano de telecomunicaciones? Esa es una parte de la pregunta. La siguiente parte es, ¿están considerando la participación de investigadores peruanos que son especialistas en comunicaciones por satélite en la formulación del futuro proyecto del satélite peruano de telecomunicaciones? General, adelante. Ya. Bueno, la primera parte de la pregunta, efectivamente, los satélites de telecomunicaciones como los que he citado de la región, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Argentina, y el que debería tener Perú, debería ser un satélite de tipo geoestacionario, ¿no? O sea, geoestacionario quiere decir que está en una órbita a casi 36.000 kilómetros de altitud y que, digamos, está en una parte del espacio que podríamos llamar el lotizado, ¿no? Por favor, hagan una analogía con cualquier zona en tierra y se urbaniza y se lotiza. Bueno, el espacio está lotizado. Entonces, esto está a cargo de la administración de la UIT, que gestiona estos recursos, ¿no? Ellos lo denominan recurso órbita-frecuencia, ¿no? Están amarrados. Y han hecho un compromiso entre la eficiencia del uso de este, digamos, sector del espacio, de la órbita geoestacionaria, uso de la eficiencia, pero también de la equidad, ¿no? Porque si fuera por eficiencia, los países más ricos hace rato hubieran ocupado todos los lotes en el espacio, pero han dicho también equidad para que los países con menos recursos, como el Perú, por ejemplo, que no han decidido, puedan tener acceso en algún momento que lo decidan, ¿no? Entonces, en ese equilibrio de conceptos eficiencia versus equidad, han asignado a los países, en el Perú en particular, 2 posiciones en la órbita geoestacionaria, ¿no? Después se la puedo pasar si desea el amigo que nos ha preguntado. Entonces, esas órbitas, esas posiciones en la órbita geoestacionaria están disponibles para que el Perú y los países en general que decidan, porque cada país tiene sus 2 posiciones, algunos un poco más, un poco menos, en el caso de Perú 2, cuando decidan, desarrollen su proyecto. Ahora, cuando el Perú desarrolle su proyecto, tiene que hacer una evaluación que no interfiera también a los países alrededor, ¿no? Entonces, se desencadena en ese momento toda una serie de estudios, que es realmente todo el paquete del que hablamos, ¿no? Muy detallados, digamos, voluminosos, muy especializados, que va a meritar que todas las mentes más brillantes del Perú se puedan concertar para sacar adelante el tema. Es un proyecto de este tipo, es muy grande, muy ambicioso, y entonces un poco más o menos eso sería la secuencia a seguir, ¿no? Ahora, el obtener la posición geoestacionaria, ya coordinada con los países y registrada en la UIT, toma su tiempo, ¿no? Yo he hablado con los responsables en un evento del año pasado y me dijeron que el proceso digamos, de coordinación, asignación y notificación final de frecuencias y posiciones puede durar
digamos, si es un modelo estándar, entre comillas, medio año, pero podría prolongarse a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, en función de la complejidad, de la especificidad de nuestro proyecto, porque va a pasar por coordinaciones con los otros países y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No. Abundando un poquito más a lo que dice el general, tenemos 2 posiciones geográficas. Esperamos que esté vigente, yo creo que sí, ¿no? Porque nadie puede ocupar seguramente esa lotización sin un permiso. Y también, por supuesto, estaría pues todas las instituciones como las universidades, colegios, como el Colegio de Ingenieros, el MTC, involucrados en hacer este estudio. Entonces, esta implementación a base de un estudio con todos los actores, como lo hizo Bolivia, ¿no? Bolivia creó su agencia espacial en el 2010 y en el 2013 ya estaba lanzando su propio satélite. 3 años, supongo que dado trabajo de muchos profesionales, ha hecho que este país ahora prácticamente esté 100% conectado en todas sus dimensiones. Rogamos, como digo yo, a todos los santos y a todas las vírgenes para que eso suceda en nuestro país y que todos nosotros como ingenieros de sistemas, telecomunicaciones, electrónicos y otros también actores en el Perú estemos involucrados en este estudio para sacar adelante un sistema como el caso del satélite de comunicaciones peruano, ¿no? Ok, Wilfredo. Acá hay muchos agradecimientos de las personas por las presentaciones de hoy. Hay un agradecimiento del ingeniero Martín Cabellos, que está ofreciendo contar con él si necesitan alguna ayuda. También por ahí nos piden que hay un link que ofreció el general Carlos Caballero al momento de su presentación. Si lo podrían poner en el chat del Zoom, sería bueno para que la gente lo pueda copiar y lo pueda tener. Ok, eso sería importante. Bueno, Carlos, agradecemos a los ingenieros Wilfredo Fanola Merino y al general ingeniero Carlos Caballero León por su excelente presentación el día de hoy. Ambos son miembros del Comité Especializado de Sistemas de Comunicaciones Satelital del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Así, tenemos a los especialistas en este tema con nosotros, y eso es importante. Agradecer nuevamente a todos nuestros colegas que se han conectado a nivel nacional y especialmente a los colegas que se conectan de afuera, como de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay. Y además decirles a nuestros participantes que no se olviden de llenar su encuesta, de llenar su asistencia el día de hoy y especialmente de seguirnos por nuestras redes sociales, especialmente por el Facebook del capítulo Electrónica, donde hoy, por ejemplo, hemos retransmitido la conferencia el día de hoy y se va a quedar ahí para que ustedes, los que desean, puedan volver a verlo en cualquier momento y de repente refrescar algo que se haya dicho durante la presentación del día de hoy. Bueno, para terminar nuestra jornada del día de hoy, vamos a dar paso vamos a invitar en este caso al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, para que nos dé unas palabras de cierre de nuestra actividad del día de hoy. Adelante, Paul. Sí, gracias, Carlos. Para empezar, en verdad, sí, yo diría una clase magistral del ingeniero Wilfredo Fanola Merino, y también ingeniero en general, también Carlos, muy expositiva toda la clase, excelente, las comparaciones, y yo veo que todo esto es un tema motivacional, para motivar el interés de los decisores del Estado, para tomar de una vez por todas la acción, para poder implementar un satélite de telecomunicaciones propio, porque ha sido muy claro efectivamente en la exposición que lo que tenemos es el Perusat, que es un satélite, bueno, en mi lenguaje fotográfico, que es excelente, nos sirve para algunos fines, pero no para telecomunicaciones. Lo veo muy bien. Hay zonas, me he hecho acordar cuando estaba en mis años más juveniles, trabajaba en la antigua Entel Perú, ¿no? Viajaba, una vez trabajé en Caballo Cocho, que está justo en el límite de lo que es Perú con Brasil, y al frente está Leticia. En otras ocasiones, instalando también telecomunicaciones, estuve en Iberia. Efectivamente, son zonas de frontera y bastante, digamos, complicadas las comunicaciones. Y esas zonas, en verdad,
da un poco lo que le llamo mi lenguaje, el Perú profundo. Poco estamos, digamos, aquí en Lima, la ciudad capital, conocemos muy lejos, no muy cerca de las dificultades educativas, de salud, en general de todo. Y efectivamente las comunicaciones es como lo ha manifestado el general Caballero, es un tema transversal. Efectivamente, coincido 100% con él, que implica todas las acciones que tiene la vida del ser humano. Y aquí todos tenemos que poner el hombro. Yo lo veo como esto es un tema motivacional para que los decisores del Estado tomen la acción del caso. Hay bastante, yo le llamo, inteligencia, bastante información que hoy día nos están proporcionando en forma abierta para poder todos en conjunto hacer fuerza y que esto se lleve para adelante. En verdad, mis felicitaciones al general Tercero, a Wilfredo Fanola y en conjunto al comité también especializado ¿no?, que preside Wilfredo sobre temas satelitales. Efectivamente, a nivel de mundial, tenemos, digamos, según la UIT, 3 sectores de comunicaciones, la parte de fibra, y ahora tenemos la famosa red dorsal de fibra, que está ahí para trabajarla y para sacarle el provecho, el beneficio al país, las redes, digamos, redes secundarias, y nos falta un poco la parte satelital, que sería entonces el punto, la cereza del pastel que culminaría y redondearía nuestro sistema satelital en nuestro Perú, que es un Perú hermoso, bello, pero a la vez también agreste, dificultoso. La geografía es un poco complicada, la cordillera de los Andes, la costa, sierra, selva, y somos un país bastante diverso, pero a la vez muy hermoso y muy rico. Las telecomunicaciones están para unir a todos ellos, ¿no? Llevarnos a todos yo le llamo como un solo puño hacia adelante. Una vez más, mis felicitaciones, y nada, pues siempre comprometidos. Yo sé que estamos a la mano para esto no va a ser la primera presentación. Muy posible que existan 2 o 3 o más presentaciones similares y con más información abundante para motivar este tema interesante de lo que es las comunicaciones satelitales y poner acá en el Perú nuestro satélite propio y estar al nivel de Bolivia, al nivel de Argentina, de Brasil, que ya los tiene. De mi lado, muchísimas gracias a todos ustedes también, ilustres colegas que están acá, se han tomado su tiempo, felicitarlos también porque se dedican el tiempo para dedicarse un poco al conocimiento de nuestras realidades en comunicaciones. Y bueno, de mi lado, muchísimas gracias. Síganse cuidando, por favor, y nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Paul, por las palabras de cierre de esta actividad. Por último, para cerrar, simplemente nuevamente agradecer a los expositores del día de hoy, al ingeniero Wilfredo Fanola Merino, que es directivo también de nuestro capítulo, y al general ingeniero Carlos Caballero León. También agradecer la presencia del presidente del capítulo electrónica, el ingeniero Jorge Cuevas Norberto, y al vicepresidente del capítulo electrónica, el ingeniero Paul Troncoso Castro, que nos acompañaron el día de hoy. Además, agradecer a todos los directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica que han hecho posible esta actividad. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Quédense en casa, esta pandemia todavía continúa. Aprovechemos, saquémoslo provecho de estar en casa y participar de estas actividades de manera continua. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.